¿Sabías que un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo que causa la tuberculosis? ¿O que en 2015 esta bacteria produjo aproximadamente 2 millones de muertes, de las cuales 200.000 fueron en niños? Hola, bienvenidos a Quiero Ser Médico. En este vídeo te mostraré todo lo que necesitas saber sobre la tuberculosis. Las micobacterias son una causa importante de mortalidad, especialmente en países con recursos sanitarios limitados. El género Mycobacterium lo componen bacilos aerobios, inmóviles y no espurulados, y debido a la composición de su pared, son resistentes a muchos antimicrobianos. Las principales especies causantes de enfermedad en humanos son Mycobacterium tuberculosis, Leprae, Avium, Kansasi, Fortuitum y Abscessus. Pero en este vídeo nos centraremos en Mycobacterium tuberculosis y brevemente en Mycobacterium avium. Las micobacterias poseen una pared celular rica en lípidos, que es la responsable de su gran resistencia a agentes antimicrobianos y a la respuesta inmune del ser vivo al que infectan. La pared celular está compuesta, entre otras sustancias, por liporabinomanano, el principal componente antigénico, por proteínas transportadoras y porinas que facilitan el paso de sustancias y otros lípidos, y por glucolípidos y peptidoglicanos. Dichas proteínas actúan como antígenos y se utilizan de forma purificada para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. También poseen en su pared ácido micólico, que las hace resistentes a la decoloración en los procesos de tinción. Por este motivo, se clasifican como bacterias ácido-alcohol resistentes. Hay que tener en cuenta que, debido a que su pared es bastante impermeable, su cultivo en laboratorio es lento. Veremos qué técnicas se utilizan con mayor frecuencia para su diagnóstico. Mycobacterium tuberculosis es un patógeno intracelular capaz de producir infecciones crónicas, es decir, de por vida. Una vez que los bacilos acceden a los alvéolos por las vías aéreas superiores, son digeridos por macrófagos alveolares. Este microorganismo impide la formación del fagolisosoma, al evitar que se una el fagosoma, donde está la bacteria, con el lisosoma, donde están las moléculas que el macrófago utiliza para destruir microorganismos. Además, el fagosoma se une a otras vesículas que contienen alimento para la bacteria, permitiendo así que se repliquen. Los bacilos también evitan que se formen intermediarios reactivos de nitrógeno, que son una familia de moléculas antimicrobianas derivadas del óxido nítrico, cuya función es dañar células. Los propios macrófagos sintetizarán interleuquina 12 y factor de necrosis tumoral alfa, para pedir ayuda a otras células del sistema inmune. La inflamación producida por TNF-alfa y otras citoquinas proinflamatorias, que no se mencionarán, ayuda a reclutar linfocitos T y células NK. Estas últimas son capaces de destruir células propias infectadas. Los linfocitos T reclutados se diferenciarán en linfocitos Th1, cuya principal misión será secretar interferón gamma. El interferón gamma activará de forma intensa a los macrófagos y se producirá la fusión del fagosoma con el lisosoma, de tal modo que se destruirá la bacteria. Además, el TNF-alfa estimula la producción de intermediarios reactivos de nitrógeno, lo que también colabora en la destrucción intracelular de Mycobacterium tuberculosis. Como he mencionado anteriormente, los macrófagos tratan de controlar la enfermedad. En consecuencia, se pueden formar una o varias masas denominadas granulomas, las cuales tienen un núcleo central necrótico rodeado por macrófagos y linfocitos. De este modo, se impide la diseminación de las bacterias. Si hay pocas bacterias, el granuloma será pequeño y los macrófagos podrán destruir el microorganismo.
Sin embargo, si hay muchas bacterias, el granuloma será muy grande y se rodeará de fibrina, de tal modo que los macrófagos no podrán actuar y las bacterias permanecerán latentes durante años. Esto es lo que se conoce como infección latente de tuberculosis. Hay que destacar que muchas personas con infección latente nunca llegarán a desarrollar la enfermedad. Durante su transcurso no hay síntomas y no se puede transmitir la bacteria a otras personas. Por otro lado, si por alguna razón el sistema inmune se debilita, la enfermedad puede reaparecer. El ser humano constituye el único reservorio natural. El contagio se produce por la inhalación de aerosoles infectados, por ejemplo, a través de las gotitas expulsadas al toser. Si las partículas son grandes, los cilios del aparato respiratorio las logran eliminar, pero las partículas pequeñas podrán alcanzar los alvéolos, originando la infección. La tuberculosis no se transmite al estrechar la mano de alguien, compartir comida, tocar superficies o mediante los besos. Actualmente se producen aproximadamente 9 millones de infecciones por Mycobacterium tuberculosis al año y 2 millones de muertes. Afecta principalmente a África subsahariana, Sudeste Asiático y Europa del Este. Los grupos de riesgo son personas sin hogar, alcohólicos, drogadictos, reclusos y personas con VIH. El personal sanitario también está altamente expuesto. La tuberculosis puede afectar a cualquier órgano. Riñones, columna vertebral o cerebro son algunos ejemplos. Pero en personas con un adecuado sistema inmune suele restringirse a los pulmones. El foco pulmonar inicial suele localizarse en el tercio medio de los pulmones, aunque solo da clínica en el 5% de los casos, y generalmente catarral. Sin embargo, en personas inmunodeprimidas puede causar neumonía o diseminarse por la sangre. En una segunda infección, el organismo ya está sensibilizado y responderá de forma más agresiva contra las bacterias. Esta segunda infección puede ocurrir por reactivación de microorganismos latentes de una primera infección o por reinfección provocada por una cepa más agresiva. En este caso, la respuesta inmune será eficaz, pero agresiva, provocando la necrosis de numerosos granulomas, apareciendo así las típicas cavitaciones en los pulmones. Normalmente, las segundas infecciones se localizan en los vértices pulmonares, porque son zonas mejor aireadas y con mayor circulación. En este caso, los síntomas son malestar general, pérdida de peso, fiebre, fatiga, sudoración nocturna, tos productiva, hemoptisis, es decir, tos con sangre, y dolor en el pecho. Si la tuberculosis se encuentra en otras partes del cuerpo, es decir, si es una tuberculosis extrapulmonar, los síntomas dependerán del área afectada. Ahora voy a mencionar muy brevemente Mycobacterium avium complex. Actualmente, Mycobacterium avium complex está formado por varias especies de micobacterias, pero solo mencionaré Mycobacterium avium y Mycobacterium intracellularem. Normalmente afectan a personas inmunodeprimidas y, a diferencia de Mycobacterium tuberculosis, no forman granulomas. En personas con un sistema inmune sano, afecta principalmente a fumadores con enfermedad pulmonar y ancianos. La infección por Mycobacterium avium en pacientes con SIDA suele afectar a todos los órganos y pone de manifiesto un estado grave de inmunodepresión, que se presenta en los estados finales de la enfermedad sin tratamiento o con tratamiento fallido. Se cree que la mayoría de las infecciones se producen tras la ingestión de las bacterias y no se ha demostrado la transmisión entre personas. Ahora que ya conoces las características de estos microorganismos, debes saber cómo se realiza su diagnóstico. Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico se puede realizar mediante una anamnesis completa, exploración física y en ocasiones
radiografía de tórax. De este modo, se puede sugerir tuberculosis, pero para confirmar la infección se requieren ciertas pruebas de laboratorio que comentaré a continuación. Diagnóstico inmunológico. La prueba para evaluar la respuesta del paciente a la exposición a Mycobacterium tuberculosis es la prueba cutánea de la tuberculina o Mantux. Para realizarla se inyecta intradérmicamente antígenos de la bacteria. La reacción a la prueba cutánea debe revisarse a las 48 y 72 horas después de ser administrada, por lo que si pasan más de 72 horas hay que repetir la prueba. La reacción debe medirse en milímetros de induración. La induración es un área palpable, elevada, endurecida o con hinchazón. La persona que interpreta la prueba no debe medir el eritema, es decir, el enrojecimiento, sino el diámetro del área de induración, poniendo la regla perpendicularmente al antebrazo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en pacientes previamente vacunados con Mycobacterium bovis, es decir, vacuna BCG, darán resultados positivos. Y pacientes con VIH pueden tener una reacción negativa aunque tengan tuberculosis. ¿Quién debe realizarse la prueba? Personas que han pasado tiempo con alguien infectado. Personas de un país donde la tuberculosis es endémica. Personas que permanezcan en entornos de alto riesgo. Y personal sanitario que atiende a pacientes con sospecha de tuberculosis. Diagnóstico al microscopio. La detección microscópica de los bacilos ácido alcohol resistentes en las muestras clínicas es el método más rápido. Las muestras se tiñen con la técnica Thiel-Nielsen o con colorantes fluorescentes como auramina, rodamina. El problema de esta técnica es que no se puede identificar la especie causante de la enfermedad. Por ello, se emplean también técnicas de detección de secuencia de ácidos nucleicos específicos de micobacterias. Actualmente, mediante PCR, se pueden identificar los microorganismos, aunque la muestra sea escasa. Diagnóstico mediante cultivo. Las micobacterias que provocan cavitaciones en los pulmones favorecen la expulsión de bacilos al toser. De este modo, se pueden aislar microorganismos para el cultivo. Para asegurar la presencia de bacterias, se deben recoger las primeras muestras respiratorias de la mañana, durante 3 días consecutivos. La mayoría de las especies tienen un crecimiento lento, dando resultados en 2 o 3 semanas. El aspecto positivo de los cultivos es que a través de ellos se pueden realizar antibiogramas, que servirán para evaluar la eficacia de ciertos tratamientos antibióticos frente a la infección. Por último, voy a mencionar un método específico para el diagnóstico. Las sondas de ácidos nucleicos son el método más útil para identificar las especies. Hoy en día dan resultados en tan solo 2 horas, aunque no existen sondas para todas las especies, por lo que en ese caso habría que realizar PCR. El tratamiento es muy complicado, debido a las propiedades de su pared bacteriana. En general, los pacientes deben tomar múltiples antibióticos para evitar el desarrollo de cepas resistentes. De forma resumida, se suele seguir esta pauta: 2 meses con isoniazida, etambutol, piracinamida y rifampicina, y después de 4 a 6 meses con isoniazida y rifampicina u otras combinaciones. El tratamiento durante el embarazo tiene ciertas limitaciones. Los recién nacidos de mujeres con tuberculosis no tratada pueden pesar menos e incluso presentar tuberculosis. Existen fármacos que pueden utilizarse sin problema durante el embarazo y otros que no. Para más información, debes consultar con tu ginecólogo. Mycobacterium avium complex es resistente a fármacos frecuentemente utilizados. Se suele administrar claritromicina o acitromicina, combinadas con etambutol y rifampicina. La vacunación con Mycobacterium bovis atenuado, es decir, vacuna BCG, se usa con frecuencia en países donde la tuberculosis es endémica. Se suele administrar en jóvenes, ya que en adultos es menos eficaz. No se puede administrar en inmunodeprimidos.
Aproximadamente el 33% de la población del mundo está infectada por Mycobacterium tuberculosis, por lo que la eliminación de la enfermedad es poco probable a corto y medio plazo. Si crees que has estado expuesto a la bacteria, bien porque alguien infectado ha tosido, estornudado o hablado cerca de ti, debes contactar con tu médico. Debes saber que hasta que la bacteria alcance tus alvéolos y se multiplique, no podrás contagiar a otros. Si viajas a un país endémico, debes evitar entornos cerrados y concurridos. Si no puedes evitarlo, debes realizarte una prueba cutánea de tuberculosis antes de ir a ese país. Si esta prueba es negativa, deberás repetirla a las 10 semanas de regresar a tu país para saber si te has infectado y así empezar el tratamiento.